Ahora sí, nuestra querida mesa redonda toma lugar y dice así. Bueno, entonces seguimos acá con este bello programa y vamos a introducir ahora un tema bastante importante para estos tiempos, que son los medios de comunicación y el género. Bueno, en nuestra versión de Mesa Redonda tenemos acá unas entrevistadas que nos pueden adentrar, dar su mirada. Estamos con Jorgelina Quinteros, Constanza Peitner y Mónica Reviglio, que chicas, si quieren presentarse, decir dónde trabajan, más o menos, para darnos una idea. Bueno, yo soy Mónica Reviglio, trabajo en los SRT, pero también soy la secretaria de género del Círculo Sindical de la Prensa. Tengo muchos años de antigüedad en la profesión, bueno, y en determinado momento me di cuenta que era feminista, porque uno no sabía, pero bueno, y aquí estamos. Bueno, sigo yo. Yo soy Jorgelina Quinteros, estoy trabajando en Radio Villanos, la radio de la copy de Carlos Paz. Llevo ahí unos 4 años, que fue como mi principal experiencia de formación y de activismo también en cuanto al género en los medios de comunicación y también articulando en el espacio que tiene la Cooperativa Integral, que es una comisión de género que se ha formado desde el año pasado, en realidad desde fines del 2018 viene trabajando con intermitencias, pero buscando pensar desde una perspectiva de género nuestro hacer laboral, no solo en Villanos, sino en el sentido más amplio de toda la copia. Así que un poco ese es el trayecto que voy transitando. Bueno, en mi caso yo soy Constanza Peitner, estoy a cargo de Canal 2 y bueno, en realidad desde la perspectiva de género yo lo veo muy importante. Nosotros tenemos un canal en donde somos la mayoría mujeres que trabajamos y trabajamos en la mayoría en la parte técnica. Muchas camarógrafas, feministas, digamos. Casi todas somos mujeres en la parte técnica, tiramos cables, bueno, todo lo que uno piensa que lo hace un hombre, no, en el canal 2 no. Hay de todo. Buenísimo, buenísimo. Entonces empezamos bien, empezamos con espacios ganados. Bueno, vamos a empezar un poquito con las preguntas y en principio vamos a tomar como ejemplo a TELAM y la capacitación que hicieron en la ley Micaela y nos gustaría saber qué opinan sobre la importancia de que haya una perspectiva de género en los medios y la formación de sus trabajadores y sus trabajadoras. Te puedo decir que creo que por ahí es lo digo porque, a ver, porque lo estamos viviendo en este momento. En los SRT tenemos editora de género, es la primera acá en Córdoba, y estamos todos y todas, estamos haciendo la ley Micaela, que es la dictada por la Universidad Nacional de Córdoba. Evidentemente, digamos, lo que estoy viendo ahí es que, bueno, muchos compañeros o compañeras no conocían muchas cosas y me preguntaban como asombrados cosas que vemos todos los días, ¿cierto? Y está muy bueno que lo hagan porque por ahí, aunque muchos se resisten y no dicen para qué lo voy a hacer y todo demás, después terminan viendo y terminan cuestionándose cosas. Y bueno, y ese es el inicio, ¿no?, de todo. Sin duda, si vos no tenés una perspectiva de género y no sabes de qué es un estereotipo y por qué te lo metieron en la cabeza la sociedad, sin duda no vas a poder cuestionarlo nunca, porque para vos eso es normal. Entonces cuando la normalidad la empezás a ver como anormal, porque no está bien, entonces es el momento en que se empiezan las deconstrucciones. Para mí eso es lo más importante y lo que estoy viendo que está pasando en mi medio. O sea, yo creo que es importante y es de alguna manera la clave para poder pensar una transformación mucho más amplia. O sea, lo que ha construido la sociedad y el movimiento feminista en estos últimos años es poder plantear el horror de los femicidios como la violencia más extrema, pero ahora estamos en un proceso de entender cómo se llega a ese punto y ese proceso es complejo. ¿Por qué? Porque implica la formación, implica poner el cuerpo como mujeres en un montón de espacios, mujeres y disidencias, pero también implica poner incómodos a los varones, incómodos en el mejor de los sentidos, digo, que se empiecen a cuestionar los privilegios que tienen y que empiecen a cuestionar también las acciones que ellos pueden tomar para que realmente la inclusión
sea un hecho objetivo, ¿no? Que sea una vivencia real en los medios de comunicación, y pienso en los medios desde la transversalidad, o sea, los distintos roles que tenemos que ocupar los trabajadores y las trabajadoras, les trabajadores de prensa, pero también en lo que pasa en el mensaje que damos. O sea, es como pensarnos hacia adentro, pero también en pensar en la responsabilidad que tenemos hacia afuera, en los sentidos que construimos. Entonces, es un juego de múltiples factores, pero donde la formación lo que pone para mí es también el foco en la responsabilidad de los varones de ser protagonistas de este proceso también, de ser reflexivos de este proceso, y no solo las mujeres, de estar en un rol de demanda, de formación, de intervención permanente, porque eso lo tenemos súper asumido, pero ahora tenemos que pensar cómo articulamos con el compañero, con el que tenemos al lado, que capaz si nosotros no tiramos el tema de un tema de la agenda de género, no va a ser cubierto en el programa, o que capaz al aire no lo dice, pero fuera del aire te hace un chiste o un comentario machista, por ejemplo. Digo, lo tomo, es un ejemplo súper general, pero que me parece que pasa por ir desde lo chiquito y lo cotidiano hasta lo visible, lo que queda expuesto en cada uno de los medios. Sí, en mi caso, bueno, totalmente de acuerdo con que todo espacio de formación es muy bueno, digamos, para abrirnos la cabeza, ¿no? Sí, lo que yo veo como que siempre en estos espacios de formación siempre somos mujeres las que estamos formándonos, y por ahí falta ese compromiso de parte de los compañeros varones de escuchar, de acudir a este tipo de espacios para también poder entender la perspectiva de género y cómo tratarlo a la hora de dar una noticia o de comunicar, o en el caso nuestro, ponerse frente a cámara, ¿no? Siendo de los dos lados, pero yo creo que las chicas, por lo menos en el canal, estamos como mucho más comprometidas con el tema, y los varones nos cuesta sacarlos y incorporarlos en este tipo de espacios. De hecho, con Cristina el año pasado hicimos una... Sí. Y casi no hubo participación de compañeros varones periodistas. Creo que participaron 2 nomás. Sí, sí. Que estuvo Alejandro Gómez de la Jornada y Jorge Boido ahí de Villanos, y me parece que lo que notamos en ese proceso que fue interesante, que fue un principio de organización de mujeres periodistas, trabajadoras de prensa acá en la ciudad, fue cómo genera una respuesta a veces de resistencia o de cierta agresividad cuando las mujeres nos empezamos a organizar, como que se sienten amenazados, cuando en realidad no es contra ellos, es poder pensar en que nosotros también necesitamos herramientas, porque la realidad se va complejizando. Por ejemplo, surgió el tema de los scratchers, que fue lo que motivó ese encuentro de mujeres y de poder reunirnos, porque nos encontramos que nos faltaban ciertas herramientas para entender cómo abordar eso, siendo protectoras de las víctimas, pero entendiendo que hay una problemática que estaba surgiendo con una efervescencia muy importante en la ciudad. Entonces, a partir de ahí fue como, bueno, avancemos en una capacitación, la pudimos organizar con el paso de algunos meses, donde fue interesante compartir experiencias, porque te dabas cuenta, la vivencia de tu compañera es también la propia, digamos que en algún momento pasaste por algo parecido, ¿no? Esa posibilidad de poner en palabras y en diálogo es como súper poderosa, me parece, para nosotras. Y la capacitación, digo, cuando llegó, cuando fue totalmente abierta, ¿no? Sin ningún tipo de limitación, bueno, fue un espacio que decidieron no ocupar. Entonces, es como llamativo eso, porque uno entiende que si no lo pones obligatorio, ¿no? Si no se enmarca dentro de una reglamentación institucional y de una mirada incluso hasta vertical, donde se dice, bueno, no, la postura del medio va a ser esta, bueno, la participación voluntariamente no surge. O sea, por lo menos en este contexto donde creo que los varones no terminan de entender cuál es su rol y empiezan, y caen muy fácil mente en prejuicios construidos como no se puede decir nada, pero entonces no, odian a los hombres, o bueno, yo nací en otra época, cuando yo empecé a trabajar las cosas eran de otra manera. Digo, la idea de la formación es poder empezar a desarmar esas estructuras como nosotras venimos desarmando las propias, ¿no? Claro, cuando yo empecé a trabajar hace 40 años atrás era totalmente distinto, yo le contestaría. Cuando yo empecé a trabajar, las mujeres no leían noticias, porque estaba prohibido que las mujeres leyeran noticias. Cuando yo empecé a trabajar, las mujeres únicamente servíamos para secretarias. Y, por ejemplo, algo que me decían a mí muy seguido, como, viste, vos sos la secretaria del noticiero.
por ejemplo, cosas así. Bueno, todos esos caminos que a mí también me dieron miedo tal vez al principio. Supongo que en ese entonces, como yo digo, yo no sabía qué es lo que estaba haciendo, porque simplemente yo quería ocupar un lugar porque quería ocuparlo. A ver, el error que también cometimos sin saberlo, ¿no? Algunas mujeres de esa época, es que tal vez nos teníamos que igualar en la condición de trato con los hombres para poder estar al lado de ellos, porque si no era imposible. Entonces, y esas son las cosas, o sea, como nosotros nos hemos ido deconstruyendo, diciendo, che, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? A ver, tengo que hablar como ellos, me tengo que reír de las pavadas que dicen para que me acepten. No, yo soy esta. Y soy esta, y esto es lo que yo sé hacer. Y bueno, y si lo mío es tan bueno, una vez me dijeron, a ver, no, vos no podés ir a cubrir una nota porque hay mucha sangre. O sea, claro, yo digo, yo no soy débil, a ver, ¿dónde me ves débil a mí? O sea, todas esas cosas, y es verdad lo que vos estás diciendo, no, actualmente, si bien han cambiado mucho, desde 40 años atrás a esta altura, cuando nosotros hacemos, este año desde el CIPREN hemos hecho mucha capacitación, los hombres no, son contados con los dedos de la mano. Y mira, voy a hacer una crítica hacia los compañeros, que se las he dicho ellos, ¿no? Del CISPRE, por ejemplo, que ustedes saben que somos varias mujeres, que necesitamos la comisión directiva, una mujer es la secretaria general del CISPRE, y bueno, y cuando hicimos en Carlos Paz, por ejemplo, la movida que hicimos, que fue allí en el Cucú, ustedes recordarán, que justamente en contra de todo esto que estaba pasando, con las periodistas que tenían que sufrir acoso y todo, y callarse para poder laburar, callarse, no permitirlo, pero callarse, un solo varón fue, ni siquiera era la comisión directiva. Hemos hecho capacitaciones y ninguno ha ido. O sea, a ver, les es difícil, y miré que son personas con las que estamos constantemente trabajando en pos de, inclusive, de mejorar de mejorar junto a ellos el mensaje para poder fortalecer derechos, y sin embargo cuando llegan estas cosas siempre estamos las mujeres solas. Pasó en el último congreso de periodistas, Congreso Provincial de Periodistas, pasó que de repente éramos todas mujeres las que estábamos nada más en la comisión de género, pero ¿por qué? O sea, es como que el género es el problema nuestro, y no es así, porque hoy por hoy el problema son ellos, y el problema son ellos porque si ellos no cambian, no se ayornan a esta nueva realidad. Entonces son ellos los que tienen que ponerse a nuestro lado para aprender, para estar, no queremos estar ni arriba ni abajo, no nos interesa eso. Y a eso te agrego que, bueno, en mi caso, yo tengo un lugar, digamos, importante dentro de mi medio, porque estoy a cargo de todo, muchas veces me pasa que cierta gente, que ahora ya no son compañeros, porque por suerte el dueño del canal respeta mucho la opinión de las mujeres y mi opinión, como te menosprecian o no se dan cuenta del puesto que tenés, porque sos mujer. Entonces tenés que acudir a lo mejor a tu superior, que es el dueño del canal, para que les entre un poquito en la cabeza contra quién se está refiriendo, por ejemplo, cuando hablan conmigo, que soy la que decide si estas cosas salen al aire o no salen al aire, si este programa sale o no sale al aire. Es como que estás en el puesto, y también a veces, a mí me ha pasado particularmente, sufrí esa falta de respeto, porque sos mujer simplemente, porque a lo mejor si hubiese estado, en vez de yo hubiese sido un hombre, esa falta de respeto no existiría, no hubiese existido nunca. Eso también, o sea, cuando se gana el espacio, lográs sostenerlo y que no pasen este tipo de cosas, ¿no? Que cruzás con gente que vive todavía en el medioevo. Bueno, me parece genial esto de que estuvieron hablando, de visibilizar que los varones no se toman el tiempo de formarse. Y bueno, con esto último que dijiste, Constanza, de que no te toman el respeto porque sos mujer, nos lleva directamente a la próxima pregunta, que se trata sobre los estereotipos. Y bueno, nos interesaría saber cómo ustedes ven que los estereotipos forman parte de los medios, o sea, cómo funcionan, cómo se los muestran. Estereotipos es todo aquello que te señala, te dice qué tenés que hacer, cómo tenés que hacerlo, cuál es tu lugar en la sociedad, y si te salís de eso, entonces ya no sos normal. Y esos son construcciones sociales. Pero yo creo que lo más importante es poder verlos,
Eso es lo más importante, poder verlos. Lo más importante es que nosotros sepamos comunicarlos, y los estereotipos están al orden del día todavía en los medios de comunicación. O sea, si sos, para poder estar, para poder mostrar la cara, tenés que ser joven, linda, bonita. Ellos pueden ser calvos, gordos y todo lo demás, y sin embargo van a estar siempre conduciendo. Nosotros tenemos que demostrar nuestro cuerpo, o sea, demostrar, que estamos bien físicamente, que sabemos que podemos pensar. Todo es doble, triple esfuerzo para la mujer, y que a veces el hombre no lo tiene que hacer. Nosotros a determinada edad ya son descartables, el hombre no, el hombre debe, escúchame, es un hombre sabio con más de 70. Bueno, esos son los roles de género, los estereotipos que hemos tenido que ir cambiando. Y se puede sumar que hay una responsabilidad de los medios en la construcción de esos estereotipos y el sostenimiento, y que se puede marcar también en la ley que existe, ¿no?, de erradicación de las violencias de género como una forma de violencia simbólica ejercida. Y eso implica, pensando en los medios de comunicación, no solo en el discurso periodístico, sino también la publicidad y otras formas, digamos, otros mensajes que están circulando. Y que me parece que hay que empezar a denominarlo de esa manera, porque en esos prejuicios, en esos estereotipos y en esas construcciones culturales se sostiene todo el andamiaje de violencias que viene posterior y que son salvajes sobre nuestros cuerpos. Digamos, sobre esos micromachismos y esas formas sutiles de tutelaje, de subestimación, de asociación de las mujeres con la belleza, las caras bonitas y demás, y no como sujetos de derechos, como sujetos políticos, como protagonistas sobre nuestros cuerpos y las decisiones que tomamos de nuestras vidas, es la razón por la que viene todo lo demás, ¿no? Las violencias aún más estructurales y fuertes sobre las mujeres. Digamos, los medios tienen hoy un rol clave y responsabilidad total, y por eso la reflexividad que se pide, ¿no?, en esto de las capacitaciones, y lo que decimos de que también haya consecuencias de cuando se ejerce esa violencia. Me quedo pensando en la situación de Luli Trujillo con el fiscal Terán, por ejemplo, claro, donde a él en un momento, no sé qué término, no me acuerdo el término concreto, pero le dice algo fuera de lo violento que fue en todo sentido, ¿no? Porque él empieza a gritar, a hablar por encima de ella, y él le dice, no te hagas la cocorita, algo así, ¿no? Y yo me quedé pensando que ¿cuántas veces en entrevistas, cuando, ni siquiera entrevistas donde uno hacía una pregunta así súper incómoda, me han dicho, nena, nenita, ay, chiquita, o sea, es como que te están bajando de su nivel, o sea, están jugando con una lógica de poder ahí, por más que sos la que entrevista, uno no tiene el poder para cortar la entrevista cuando quiere y demás, y digo, desde ir a esas sutilezas, ¿no?, donde el estereotipo es que la mujer es débil, que la mujer necesita que el hombre le explique un montón de cosas, hasta lo que podría ser el impacto de la publicidad, ¿no?, en hoy pensar en la flacura como un ideal de salud, y derivando en, no sé, vidas jóvenes que se ven totalmente alteradas y distorsionadas para cumplir ese ideal de belleza salvaje y totalmente desvinculado de lo que es saludable y de lo que es deseable para un cuerpo y para una persona. Digo, son como distintos niveles, pero el ejemplo de esto de esa subestimación sutil que hoy existe, que está basada en un prejuicio social de que, de que las mujeres jóvenes también en este caso es como que necesitamos que venga algún adulto mayor, blanco, que nos explique cómo funciona el mundo, tal cual, está como muy presente, por ejemplo. Sí, y está muy presente en todo, también en los públicos. Hace una semana o un poquito menos, nos llegó un mensaje al canal quejándose, nosotros tenemos un conductor y una conductora en el noticiero, ¿no? Y quejándose de la conductora porque en ese momento estaba despeinada. Yo sinceramente como que no me dijo ni cómo se peina, porque el pobre Sofi hace todo y a veces llega a las notas, conduce, hace todo,
y a veces llega la moto, bueno, se acomoda así los pelos y sale. Pero no estaban escuchando la nota, lo que estaba diciendo. Digo, bueno, Sofi, por lo menos no se quejaron de que no tenés cabeza, le digo, están buscando tener pelo, si tenés, o sea, también es complicado hacia el público, ¿no? Romper con ese estereotipo. Bueno, está bárbaro porque acá vamos viendo las violencias existentes dentro de la estructura, en los ambientes comunicacionales, y también, bueno, un poco, qué sé yo, no sé, en la forma en la que se comunican las noticias, ¿no? Hay también esto, la forma en la que el público percibe lo que ve, lo que escucha. Nos gustaría saber, en relación a los protocolos, qué protocolos existen, qué conocen en relación a la violencia de género, a la paridad, y si existen sobre todo espacios de contención, no sé, oficina, área de género, en los espacios laborales o en gremio para debatir, tratar y contener alguna posible abuso de poder o violencia ejercida dentro de sus ambientes laborales. Bueno, ahí tengo que, digamos, como secretaria de género, flamante, porque más soy la primera. No había secretaria de género, igualdad de oportunidades en el sindicato de prensa. Yo tengo que decir que redactamos el protocolo, el primer protocolo de violencia contra las mujeres, que lo hicimos con colaboración de juristas, con la colaboración de el Polo de la Mujer y el Ministerio de la Mujer, con la Universidad Nacional de Córdoba, que ya tenía su espacio de género. Existe el protocolo, ya está vigente, está en el Ministerio de Trabajo, y como esto es nuevo, ya hace 3 años, pero 3 años que estamos, que estoy ya en el sindicato, se ha abierto varias veces, activado ese protocolo, y gracias a, afortunadamente, hemos logrado que todos estos casos que en todos los casos haya habido algún tipo de solución, y hemos acompañado a las compañeras siempre. O sea, de lo que más tenemos, lo que tenemos seguro es que en el sindicato de prensa tenemos un lugar donde por ahora soy yo sola, ¿cierto? Pero que seguramente hay muchas otras compañeras que trabajan en el sindicato que te van a poder escuchar. No podemos tener hoy por hoy una oficina, pero sí contamos con digamos, nosotros hacemos el acompañamiento dentro de los medios, inclusive con nuestros abogados. En todos los casos más notorios que ustedes han visto, estuve yo, por ejemplo, el caso de Silvia Pérez Ruiz, en el caso de Ana Martín, cada vez que nosotros podemos, que las compañeras vienen y nos hablan, tratamos de darle soluciones. Si no podemos, entonces sí les acompañamos hacia el Polo de la Mujer, para que puedan tener otro tipo de acompañamiento más especializado, por supuesto, pero que existe, y el protocolo está vigente. Lo que puedo sumar yo, y valorando, por supuesto, el espacio que significa la Comisión de Género del CISPREN, desde la Comisión de Género que se formó en la COPI, ¿cuál fue la propuesta o el recorrido que hicimos que nos ha resultado por lo menos interesante y como muy enriquecedor? Fue primero poder generar como un espacio de encuentro, poder empezar a hacer un diagnóstico institucional, digo institucional, incluyendo por supuesto ahí a Radio Villanos en ese sentido, pudiendo abordar las distintas violencias que se detectaban, no solo en el ámbito laboral, sino también en ámbitos sociales o intrafamiliares. Y a partir de ahí se empezó como a trabajar en pos de un protocolo que sea específico, que pueda tomar como ejemplos el protocolo desarrollado desde el CISPREN, los protocolos desarrollados por la Universidad Nacional de Córdoba y los planes de acciones que hoy existen. Hoy hay como un montón de herramientas, pero lo que nosotros pensábamos que era interesante para que esas herramientas no queden como en un texto muy hermosamente redactado, garantista de derechos, pero que nadie lo hace propio, ni nadie se pone en ese lugar de defenderlo, y de aparte que implique transformaciones. El objetivo de un protocolo no es actuar cuando la violencia fue ejercida, sino es poder también tener una mirada preventiva, reflexiva sobre esas violencias. La propuesta era trabajar con esos contenidos, tanto en espacios exclusivamente integrados por mujeres, en espacios específicamente integrados por varones,
que después generó como algunas resistencias a esos espacios, hasta esa instancia llegamos, y que a partir de eso se pueda laburar con otros profesionales, con una mirada como bastante multidisciplinaria, para poder desarrollar un protocolo propio, tomando todas las buenísimas ideas ya aplicadas en otros espacios y ya discutidas en otros espacios, pero también incorporando especificidades. Pero bueno, creo que el desafío con los protocolos que existen y con los que se irán generando es esto, ¿no? De cómo trasladarlos a prácticas concretas y que no queden en una estructura idealmente muy interesante de cómo abordar las violencias, pero que después no transforma nada, o que solamente interviene esa estructura cuando ya una mujer o una identidad, una persona que se reconoce disidente ha sido violentada, porque incluso el protocolo entendemos que es como un punto necesario, pero que después los espacios tienen que empezar a discutir otras cuestiones que se están discutiendo a nivel social, inclusión laboral trans, paridad, ¿no? Es como, me parece, hoy es la base que necesitamos cada uno de los espacios, tomando protocolos hechos o desarrollando los propios, ¿no? Digo, pero después entender que ese es el punto de partida para seguir construyendo desde ahí, no es el punto de llegada. O sea, desde ahí vamos a seguir trazando otros horizontes, no es como que eso nos conforma y es como que ahí va a frenar ese trabajo o esa mirada de género que estamos tratando de fortalecer, sino que va a implicar abrir otras puertas que ahora todavía no estamos pudiendo encarar porque necesitamos resolver estas problemáticas que fueron como irrumpiendo también en los lugares de trabajo. Cuando estaban naturalizadas, no pasaba absolutamente nada. Cuando las empezamos a visibilizar, estamos ahora como diciendo, bueno, pero ¿cómo hacemos ante esto? Y ahí el protocolo como respuesta. Así que, de hecho, nosotros la palabra protocolo nos hacía un poco de ruido y nos pensábamos esto en plan de acción en pos de la igualdad o plan de acción. O sea, un plan que implica distintas acciones, que van en un eje de violencia, pero también van en un eje de inclusión en otros sentidos, ¿no? Y de construcción de los poderes que sostienen esas desigualdades también internas, con un protagonismo, como lo vinimos repasando las tres antes, de los varones centrales en ese proceso, ¿no? No serían las mujeres desarrollando la herramienta y diciendo, bueno, acá tenés el protocolo, sino que ellos puedan formar parte también de ese proceso de discusión, porque implica que lo incorporen como una herramienta, no como algo que va a amenazar o condicionar su trabajo, sino algo que garantiza vivir en un ambiente y trabajar en un ambiente libre de violencias para todos y todas y todos. Bueno, en el caso nuestro no, cero protocolo, no hay protocolo. Creo que un poco tiene que ver por como que vamos viviendo la diaria, nos lleva, digamos, como que la inmediatez nos va llevando y por ahí no tenemos esos espacios para sentarnos a pensar todas estas cosas que pasan. Creo que es por una cuestión no de falta de voluntad, sino de tiempos que no nos hemos hecho para hacerlo, ¿no? Y generar estos espacios para pensarnos, conocer los otros protocolos. Yo del CIPRO, por ejemplo, no sabía que había un protocolo, está bueno saberlo, y ver cómo actuar en ciertos casos también. Así que bueno, me abrieron la cabeza en ese sentido. Claro, yo lo que digo que sí es verdad, que el comienzo, estoy totalmente de acuerdo, pero imagínate que la mayoría de los gremios y de los lugares también empezaron con los protocolos que no había nada. Es como todo, como yo cuando me encontré ante una secretaria de género que no había nada antes. Entonces, y que hayamos podido avanzar y que ahora, por ejemplo, se están incorporando, digamos, en todas las discusiones de todos los ejes dentro del sindicato, por ejemplo, los medios autogestivos, que antes estaban totalmente discriminados, los cooperativos, porque también este protocolo es para todos ellos, es para todos los medios, para todo tipo de medios, porque eso fue lo que se incorporó en una que justamente ha pedido, ¿no?, de todos estos medios. Yo creo que son pasos, y yo, por eso te digo, no solamente que lo redactamos, sino me puse, no había nadie, dije, me puse acá, y acá estoy, lo que tengo con el cuerpo se lo pongo, y pasó. Evidentemente, después empezamos con algo que también para esta secretaría era muy importante, que era la capacitación. Y este año, por primera vez, hemos estado capacitando en toda la provincia, se han sumado periodistas de todo punto de la provincia que antes no tenían nada. Ahora, por los últimos hechos, ustedes han sabido, por ejemplo, en Canal 12, se capacitó Canal 12, se está por capacitar Canal 8, el 10 se está haciendo la ley Micaela.
en estos pocos tiempos, los avances son grandes y hay que seguir, pero, a ver, yo siempre digo, y lo digo y se lo digo a ustedes que son jóvenes, nosotras pudimos abrir puertas, y tal vez el protocolo te abre una puerta, pero son ustedes ahora las jóvenes las que los tienen que seguir, y son las que van a marcar el camino para más adelante. Nosotros abrimos la puerta, ustedes síganos, y hagan lo que tengan que hacer. Me parece que ustedes son las que van a forjar ese cambio que viene después. Bueno, estuvo muy interesante esto que estuvieron hablando de los protocolos, sobre todo me quedé algo con que dijo Jorge, que no solo tienen que estar escritos, sino que tenemos que luchar para que se cumplan. Y bueno, ya para ir cerrando, recientemente se presentó una ley de paridad de género, que lo relaciono con lo que estaba hablando Mónica, donde bueno, se proponen cargos de conducción a mujeres, se proponen capacitaciones, el uso del lenguaje inclusivo, y bueno, y nos gustaría saber si ustedes creen que esto realmente va a funcionar, si se va a aplicar activamente, si ustedes están de acuerdo con que esté esta ley. Yo lo que digo es que si no hubiéramos tenido una ley de cupo, las mujeres nunca hubieran entrado a la política, ¿no? Tenemos una ley de paridad de género que yo no sé si se va a cumplir o no. En todo, mira, me te diría en todos los países del mundo más o menos pasa lo mismo, en los medios, al menos eso es lo que dicen las mujeres en los estudios y los observatorios de medios. Las mujeres llegamos hasta determinado nivel y tenemos un techo de cristal. O sea, somos hacedoras, somos las que ponemos la cara, somos las que vamos, las que venimos, las que comemos. Ahora hasta tiramos cable, que antes no nos dejaban, porque tampoco nos dejaban tirar cable. Ahora nos dejan tirar cable. Y nos dejan manejar una ¿cómo se llama? Una cámara. Antes no nos dejaban, porque eso no era cosa para mujeres. Digo, pero no llegamos hasta más de ahí en las conducciones, no llegamos. No estamos en la jefatura, yo lo veo en los medios, pero en los medios hegemónicos, que digamos es la visión que yo tengo, ¿cierto? Más cercana. Que no se da así en los medios autogestivos, en los medios más chicos, en los medios comunitarios, eso no se da. Pero en los medios más grandes, los jefes son hombres, los subjefes son hombres, los gerentes son hombres, y eso, bueno, lo vas a cambiar con la ley, y yo, sinceramente, por ahí, está bien que esté, porque uno no puede hacer cumplir es ley, la tenemos que cumplir, pero me parece que pasa por otro lado, pasa por un cambio de conciencia. Sí, yo sumo que creo que más mujeres ocupando espacios en los medios no significa que haya, que se aumente la perspectiva de género, se profundice la perspectiva de género. El ejemplo de Canal 12, digamos, con la entrevista a la víctima de violación en Córdoba, es clave en ese sentido, por eso planteamos siempre esta importancia de la formación. Pero sí me parece que mayor diversidad siempre es bueno, ¿no? Mayor pluralidad siempre es bueno y siempre dinamiza los espacios y nutre las discusiones, a pesar de que no necesariamente todas las mujeres que ocupen otros espacios en el marco de esa ley tengan una perspectiva de género o compartan o tengan una trayectoria dentro de las discusiones que sean de género, pero entendiendo las desigualdades estructurales que tenemos, las discriminaciones, lo que tenemos que transitar, las condiciones que tenemos hoy de trabajo que nos permitan, que nos habiliten mayores posibilidades de llegar a ocupar esos espacios, es como un primer paso de un cambio que tiene que ser mucho más profundo y realmente sistemático y que tiene que atravesar a todos los ámbitos. O sea, una vez tenía una charla con una dirigente cooperativista que me decía, bueno, dice, no es que la idea es que yo esté sentada en la mesa donde se discuten determinadas cuestiones centrales de una institución, es que seamos muchas dando esa discusión. Bueno, la paridad es una estrategia que puede apuntar en ese sentido. No hay que quedarse con eso. Es como que no nos tienen que tranquilizar con esos proyectos que son políticamente correctos y son hermosos. Sino agarrar y decir, bueno, esto es lo que podemos ahora cómo se sigue y cómo seguimos abriendo puertas. O sea, para mí es como algo que ya no se detiene, que tenemos que seguir pensando en el próximo desafío. Sí, digamos que habría que llegar a que los puestos estén ocupados por la capacidad y no por la condición de género sexual de la persona que ocupa. Esa sería la lógica, creo yo, no sé. Bueno, mujeres, la verdad que
Hemos aprendido mucho esta tarde, la verdad sí. Gracias por abrirnos tanto Jor, Moni como Coti, esta perspectiva también dentro de su espacio laboral, que quizás es un espacio que muchas de nosotras no conocemos, ¿no? Todas las complejidades que tiene, que conlleva. Así que gracias por habernos traído un poco del mundo y hacernos entender que también forma parte de nuestro mundo y que tenemos que, comprendiendo, vamos a llegar mucho más lejos, a un lugar mucho mejor. Así que gracias por hacerse el tiempo, por sus maravillosas palabras y por estar con nosotras.